Hola, hola, mis adorados turcoadictos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para una nueva dosis de drama, romance y por supuesto, mucho chisme del bueno, todo sacado del universo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Soy y como siempre me emociona un montón estar aquí con ustedes para desmenuzar hasta el último detalle de esas historias que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar las redes sociales, que ha generado debates acalorados y que, seamos sinceros, nos tiene a todos al filo del asiento del famoso beso de Kerem a Hande. Pero no se preocupen, que no vamos a hablar solo de ese beso, sino que vamos a explorar qué significa dentro del contexto de sus respectivas carreras, cómo ha afectado a las series en las que participaron y por qué este tipo de eventos, reconciliaciones o escándalos, son tan comunes en el mundo del espectáculo turco. Así que abróchense los cinturones, que despegamos. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, que dejes tu opinión en los comentarios. Comencemos. Empecemos hablando del elefante en la habitación, o mejor dicho, de la pareja más comentada del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estos dos nombres, como ya sabemos, son sinónimo de química en pantalla y de pasión fuera de ella. Su relación, tanto dentro como fuera de la icónica serie Sen Kalkam, ha sido un auténtico torbellino de emociones para los fans, un carrusel que nos ha llevado desde el enamoramiento inicial hasta el desconcierto actual. Primero el amor platónico, esa tensión sexual no resuelta que nos tuvo pegados a la pantalla contando los minutos hasta el siguiente episodio, luego, el noviazgo de ensueño que documentaron en redes sociales convirtiéndose en la pareja favorita de Instagram, después la dolorosa separación que dejó a muchos con el corazón roto, sintiendo que ellos también habían perdido algo importante y ahora, este beso. ¿Qué significa todo esto? ¿Es una reconciliación tan esperada por muchos, una estrategia de marketing cuidadosamente planeada por sus agencias, o simplemente un momento de debilidad, un desliz capturado por una cámara indiscreta? Vamos a intentar desgranar todo lo que sabemos hasta ahora, con datos, chismes, filtraciones y por supuesto, mucha especulación, porque al final, seamos honestos, eso es lo que nos gusta de las series turcas, ¿verdad? El misterio, la intriga, la posibilidad de que la realidad se fusione con la ficción. Sen Kalkam no fue simplemente una serie, fue un fenómeno global. Esta comedia romántica que nos presentaba la historia de Eda YLDZ, una florista talentosa con un espíritu indomable, y Serkan Bolat, un arquitecto frío y distante, pero indudablemente atractivo con una fachada de tipo duro que escondía una vulnerabilidad inmensa, rápidamente se ganó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable, trascendía la pantalla, creando una sensación de intimidad que pocas parejas televisivas han logrado. La trama, llena de situaciones divertidas que nos hacían reír a carcajadas, momentos emotivos que nos arrancaban lágrimas y giros inesperados que nos dejaban sin aliento, hacía que cada episodio fuera una montaña rusa de emociones, una experiencia adictiva de la que no podíamos despegarnos. En esta serie pudimos ver cómo dos personas completamente diferentes, polos opuestos en muchos sentidos, se enamoraban perdidamente, luchaban contra viento y marea por su amor y demostraban que a pesar de las dificultades, de los obstáculos aparentemente insuperables, el amor verdadero puede vencerlo todo, incluso el destino. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, donde se convirtió en un fenómeno cultural, sino también en Latinoamérica, España y otros países de Europa y Asia, donde los fans se contaban por millones. Parte de este éxito, sin duda alguna, fue la conexión inigualable que se generó entre los dos actores principales, la química que derrochaban en cada escena, esa mirada cómplice que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿era la relación que veíamos en la pantalla solo parte de la actuación, un despliegue magistral de talento interpretativo, o había algo más? Una chispa real que encendió la llama del amor fuera de los sets de grabación. La historia de amor entre Hande y Kerem fuera de la pantalla fue tan intensa y apasionada como la que vivían sus personajes. Los dos se mostraban felices, radiantes, enamorados, compartiendo momentos íntimos, viajes exóticos y cenas románticas en sus perfiles de redes sociales, alimentando la fantasía de sus seguidores y convirtiéndose en la pareja ideal para una generación que buscaba modelos a seguir. Sus seguidores estaban encantados con esta relación, la apoyaban incondicionalmente y veían en ellos la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno que se había hecho realidad.
Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, un universo volátil e impredecible, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de romance que pareció eterno pero a la vez efímero, la pareja anunció su separación, dejando a los fans devastados, con una sensación de vacío y desilusión, como si ellos mismos hubieran sufrido una ruptura amorosa. Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura, desde supuestas incompatibilidades de agendas debido a sus apretados calendarios de trabajo, hasta rumores de infidelidades que jamás fueron confirmados. Pero lo cierto es que ninguno de los dos dio una explicación clara, dejando un manto de misterio sobre su separación. Y ahora, este beso. ¿Qué cambia? ¿Reabre viejas heridas, removiendo el dolor de un pasado que muchos no han podido superar, o es el inicio de una nueva etapa, el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor que muchos fans han estado esperando con ansias? Todo esto ha generado un torbellino de reacciones, análisis, elucubraciones y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. La prensa del corazón turca no ha parado de hablar del tema, creando aún más expectación y controversia, alimentando el fuego de un culebrón que parece no tener fin. Pero antes de seguir hablando del beso que ha encendido todas las alarmas, quiero invitarlos a recordar que esta no es la primera vez que vemos relaciones intensas entre los actores de series turcas. Es algo que de alguna manera forma parte del encanto, del atractivo magnético de estas producciones que tanto nos gustan. Los protagonistas viven sus papeles de manera tan intensa, se sumergen en sus personajes con tal pasión, que a veces es difícil diferenciar la ficción de la realidad. Las líneas entre lo que ocurre en la pantalla y lo que pasa en sus vidas personales se vuelven borrosas. Y esta dinámica se ve reflejada en la vida real, con relaciones que nacen en los sets de grabación, romances fugaces que parecen sacados de un guión de telenovela, separaciones dolorosas que nos hacen sufrir con ellos y reconciliaciones inesperadas que nos devuelven la esperanza. Veamos algunos ejemplos para entender mejor de lo que hablamos, para analizar este fenómeno que parece inherente a la industria del espectáculo turco. Primero, tenemos el caso de Erkencikus, una serie que también conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, sus protagonistas, era palpable, una energía que se sentía a kilómetros de distancia, y al igual que con Hande y Kerem, se especuló mucho sobre si su relación iba más allá de la pantalla, sobre si lo que veíamos era una actuación o un reflejo de sus verdaderos sentimientos. Ambos confirmaron tiempo después que salieron juntos por un corto tiempo, generando un gran revuelo entre sus fans, que celebraron el romance como si fuera un triunfo personal. Aunque la relación no duró, el impacto que tuvo en la popularidad de la serie y en la conexión con la audiencia es innegable. Esta relación es un buen ejemplo de cómo las emociones en pantalla pueden traducirse en emociones fuera de ella, creando una realidad paralela, un universo alternativo que muchas veces nos cuesta diferenciar, donde los límites entre el actor y el personaje se diluyen. Otro caso que merece ser mencionado es el de Aşk Memnu, una de las series turcas más aclamadas de todos los tiempos, un drama que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ protagonizaron esta historia de amor prohibido, un romance tan intenso y apasionado como peligroso, y aunque nunca confirmaron una relación fuera de la pantalla, su química era tan intensa, tan magnética, que muchos espectadores creyeron que había algo más, que detrás de esas miradas, esos roces, esas escenas de amor, se escondía una pasión real. La serie en sí misma es una muestra de lo intensas que pueden ser las historias en el contexto turco, donde el drama y la pasión son ingredientes clave, donde las emociones se viven al máximo sin medias tintas. Este ejemplo nos demuestra que a veces, incluso sin una relación real, la percepción de la audiencia, la fantasía colectiva que se genera a partir de lo que ven en la pantalla, es tan poderosa que puede alimentar el rumor, crear una ilusión y hacer que muchos lleguen a creer en algo que nunca existió. También está la serie Kara Sevda con Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Esta pareja también generó muchísimas conversaciones sobre su posible romance fuera de la pantalla, a pesar de que Neslihan ya estaba casada en ese momento con otro actor, mostrando una vez más la fascinación del público turco por los entresijos de las vidas amorosas de sus actores favoritos. La tensión que se sentía en la serie, su conexión, la forma en que se miraban, la química que emanaba de cada una de sus interacciones, eran tan convincentes que muchos pensaban que el amor que sentían sus personajes era real, que había traspasado la pantalla y se había instalado en sus corazones.
En este caso, el rumor de una relación entre los protagonistas, alimentado por la prensa rosa y las redes sociales, impulsó la popularidad de la serie, demostrando que la audiencia turca se involucra muy profundamente con las historias de sus actores preferidos, que viven sus romances como si fueran propios, que sufren con sus rupturas y celebran sus reconciliaciones. En este caso, la realidad de las relaciones fuera de la pantalla se confunde con la ficción, creando situaciones complejas y muy comentadas, donde la frontera entre lo real y lo imaginario se vuelve cada vez más difusa. Y ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, el beso de Kerem Ande. La imagen capturada por un paparazzi o filtrada por alguien cercano a la pareja, se hizo viral en cuestión de segundos, generando especulaciones de todo tipo, inundando las redes sociales con hashtags y comentarios que analizaban cada detalle del beso. ¿Es un beso de reconciliación, el anhelado regreso de la pareja que muchos fans esperaban con ansias? ¿Una estrategia de marketing cuidadosamente planificada por alguna cadena de televisión para promocionar una posible nueva serie juntos, una secuela de Senkalkapm o un nuevo proyecto que los vuelva a unir en la pantalla? ¿O simplemente un momento de amistad o camaradería, un gesto afectuoso entre dos personas que alguna vez estuvieron muy unidas y que guardan un cariño mutuo? La verdad es que no tenemos la respuesta definitiva, y probablemente nunca la tengamos. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que este tipo de eventos generan una enorme expectación, un revuelo mediático que pocas cosas pueden igualar, y demuestran el poder inmenso que tienen los actores turcos sobre la audiencia, la influencia que ejercen en sus vidas y en sus emociones. Un simple beso o una imagen capturada al azar puede desatar una tormenta mediática, crear un debate acalorado en redes sociales y, en definitiva, mantener a los fans enganchados a sus pantallas, esperando el siguiente capítulo de este culebrón de la vida real. Este incidente ha generado más preguntas que respuestas, más especulaciones que certezas, y ha puesto en evidencia lo complejas y enigmáticas que pueden ser las relaciones en el mundo de las telenovelas turcas, donde la realidad y la ficción se entrelazan de forma constante, creando un universo donde todo es posible. Es importante recordar que estas series turcas son verdaderas fábricas de sueños. Nos presentan historias de amor, pasión, intriga, drama, comedia y misterio que nos transportan a mundos diferentes, a lugares exóticos y a situaciones que nos hacen soñar. Los actores se entregan por completo a sus personajes, invierten toda su energía y su talento en darles vida, y eso hace que nos involucremos con ellos de manera profunda y emocional, que sintamos sus alegrías, sus penas y sus desengaños como si fueran nuestros. Es por eso que las relaciones entre los actores son un tema tan recurrente y comentado, que se ha convertido en un fenómeno cultural que va más allá de la simple curiosidad. Queremos saberlo todo sobre ellos, no solo sobre sus personajes, sino también sobre sus vidas personales, sobre sus romances, sus rupturas, sus reconciliaciones, sus secretos y sus escándalos. Y esta fascinación por la vida privada de los famosos, este interés por los detalles más íntimos de sus vidas, es lo que alimenta el mundo del espectáculo turco, generando chismes, debates, rumores y, en definitiva, manteniendo viva la llama de la pasión por estas producciones que nos han conquistado el corazón. Y no podemos negar que a nosotros nos encanta. En conclusión, el beso de Kerem Ande, ya sea una reconciliación anhelada o un simple escándalo que ha sacudido la farándula turca, es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones entre los actores de series turcas pueden generar un impacto significativo en la audiencia, trascendiendo la pantalla y convirtiéndose en un fenómeno mediático. Hemos visto cómo las conexiones en pantalla se traducen en relaciones fuera de ella, y cómo estas relaciones pueden afectar la percepción de las series y de los actores, creando un vínculo entre la ficción y la realidad. Hemos analizado ejemplos emblemáticos como Senkalkapm, Erkencikus, Aşk Memnu y Karasevda para entender mejor esta dinámica, para comprender por qué las relaciones de estos actores generan tanta fascinación. Y hemos llegado a la conclusión de que el drama, la pasión, el misterio, la intriga y el romance son ingredientes esenciales en el mundo de las telenovelas turcas, elementos que nos hacen soñar, que nos hacen suspirar y que nos mantienen pegados a la pantalla esperando el siguiente capítulo. Bueno, mis queridos turcoadictos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre el famoso beso de Kerem Ande y sobre la dinámica de las relaciones en el mundo de las series turcas. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y los invito a dejar en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan del beso de Kerem y Ande? ¿Creen que es una reconciliación, el esperado regreso de una pareja que amamos? ¿O simplemente una estrategia de marketing,
¿Un truco para generar expectativa? También me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué otros temas les gustaría que abordáramos en próximos vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, no se vayan sin darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos turcoadictos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, chisme y mucha pasión turca. Hasta la próxima.